Héctor, un gusto para nosotros poder entrevistarlo. La dinámica es hacerle una serie de preguntas en la cual más que todo se trata de conversar, así que si tiene algo que decir en medio, algo que tal vez no esté o que se me escape, con gusto que usted quiera exteriorizarlo. La primera pregunta es, de llegar a la Asamblea Legislativa, ¿se compromete a renunciar el primer día al seguro médico? Absolutamente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sobre algunas de las renuncias a algunos beneficios en la Asamblea Legislativa he escrito algo desde hace varios meses, está en mi plataforma, en una paginita, hectormengibar.net. Desafortunadamente no conozco todos los beneficios de ser diputado, por eso los voy enumerando conforme salen. Por ejemplo, yo no sabía que había un bono navideño, entonces, pero obviamente que sí, a todo eso, incluso a más, si es necesario, por ejemplo, el fuero. Me parece que no voy a delinquir a la Asamblea, no necesito fuero. Y sí, definitivamente sí. Hablando de la actividad parlamentaria, ¿qué leyes, estas leyes que benefician a ciertos sectores, como el sector cafetalero, el sector de los artesanos, los transportistas, qué piensa usted al respecto? Mire, hay un problema existencial que yo tengo con la intervención estatal. Yo estoy en contra de la intervención estatal en la mayor parte de cosas. ¿A qué me refiero? Creo que el Estado, lo que yo le pido a un gobierno, a un Estado, es que no interfiera en la actividad de los ciudadanos. Y cada vez que por cualquier motivo el Estado mete las manos en las actividades propias de los seres humanos, las cosas se ponen mal. Cada vez que se pretende legislar y legislar y legislar para tratar de controlar y controlar y controlar, los únicos que terminamos mal somos los ciudadanos. Irremediablemente, porque cada beneficio que se le da a alguien lo terminamos pagando todos. A veces no se entiende. El subsidio del bus, por ejemplo, absolutamente en contra. Subsidios focalizados a poblaciones con bajos ingresos, puede ser, pero un subsidio es un tema temporal, no es un tema permanente como se hacen acá. En el caso entonces de, por ejemplo, artesanos, cafetaleros, eso, ¿que usted tendría alguna opción de poder legislar a favor de ellos o usted cree conveniente no legislar, o cuál es su postura respecto al tema de legislación, respecto a esos temas de que son sectores de interés que hemos visto que anteriormente la Asamblea ha dado un apoyo, ciertos beneficios? ¿Cuál es su postura respecto a eso? Es necesario revisar caso por caso, pero partiendo de la regla general que menos intervención del gobierno es más beneficioso. Es decir, si partimos en cada análisis del tema de que no queremos meter las manos, las cosas pueden ir mejor. Hay necesidad de corregir algunas cuestiones probablemente muy puntuales, que no puedo citar en este momento porque es una amplia gama y sería quedarme corto en la respuesta. Pero sí hay que analizar caso por caso, pero partiendo de que la concepción de la mínima intervención del Estado. A partir de ahí las cosas van bien. En un caso concreto es el planteamiento de la Plataforma Humanista Cristiana, en caso concreto del PDC, que es la que lo manejamos en El Salvador. Nosotros partimos de dos extremos. En la extrema, digamos, derecha tenemos el planteamiento de un individualismo y de un capitalismo salvaje que no reconoce ninguna característica social del individuo, y por el otro lado tenemos otra ideología totalmente deshumanizante que es un comunismo ateo, un colectivismo ateo. Entonces, si usted lo ve bien, ni ese capitalismo exagerado, sin reglas, sin nada, ni la intervención del Estado. Esa creo yo que es el camino. Y repito, partiendo siempre de que en el análisis particular de cualquier beneficio, cualquier sector, se debe tener en cuenta que la idea es intervenir lo menos posible o no intervenir. Okay. ¿De qué forma entonces usted, al tomar las decisiones, por ejemplo, en temas económicos, diría que una medida o una ley está siendo
apoyando al tema de, por ejemplo, lo que usted mencionaba del capitalismo salvaje? ¿O cómo me diría usted, cómo haría usted para medir que ese tema económico no se está yendo a un lado o a otro lado? Partamos de un ejemplo concreto. Es un beneficio para la sociedad salvadoreña que se le dé un subsidio al sector transporte cuando el sector transporte no devuelve nada ni al ciudadano. Los buses siguen siendo los mismos de hace 40 años, sin acceso para personas con capacidades especiales, pero le seguimos dando dinero porque el sector extorsiona al gobierno. Tienen el control de la movilización de los ciudadanos y extorsionan al gobierno con el tema de que voy a subir el costo del pasaje. Y habitualmente hacen eso cuando está cerca el periodo electoral. Entonces, ¿reporta un beneficio real para los ciudadanos estarle dando plata a un sector que no pone de su parte para mejorar el servicio? No. Entonces, tomando eso como base, hay que hablar de la mínima intervención del Estado. Es decir, permitir dentro de lo razonable que el mercado se rija por sus propias leyes. Hablando de esos temas y quizás dejando un poco ya de lado los beneficios, otro de los temas que dieron de qué hablar el año pasado, y bueno, prácticamente todos los años, es el tema de probidad, que tenemos una ley de 1959 que hasta el momento está intacta. ¿Qué es lo que su plataforma contempla? ¿Alguna medida al respecto? ¿Qué opina usted respecto al tema de probidad o qué aspectos retomaría usted de lo que hay ahorita o de lo que no se ha planteado o lo que se planteó en algún momento con la ley de probidad que, por ejemplo, algunos sectores promovían y con lo que está ahorita, ¿verdad? Que es un poco obsoleto. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Si mal no recuerdo, solo hay una persona que ha sido juzgada bajo la ley de probidad en 60 años que tiene la ley. Yo creo que antes de empezar a hablar de nuevas leyes o de modificar leyes, es urgente que se forme una especie de comisión de abogados notables que den una opinión del conjunto de la legislación salvadoreña, porque hay un montón de temas que están desfasados. De hecho, el Código Civil, tal cual lo conocemos, fue proclamado, si mal no recuerdo, por el capitán general Gerardo Barrios. Entonces, a partir de ahí se necesita una verdadera modernización del Estado bajo parámetros técnicos. Entonces, antes de hablar de nuevas leyes, creo yo que es necesario ver qué de lo que tenemos sirve y qué no, porque si no se entorpece todo. El caso de la ley de probidad, el caso de la ley de extinción de dominio, en la que se llega a un acuerdo sobre una ley que no aplica en muchos aspectos, según los expertos, a nuestra realidad y que está siendo utilizada de manera completamente inadecuada. Una ley que le da un tribunal que es el que va a ver todos los casos de extinción de dominio. Y a pesar de que la persona que dirige este tribunal es una abogada muy formada y una mujer con una historia intachable en la legislación, es un tribunal para ver todos los temas. Entonces, más que empezar a querer hablar de más leyes, veamos de verdad qué es lo que tenemos, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, y a partir de ahí legislar bajo parámetros técnicos. Pero, por ejemplo, en el tema de probidad es un tema que los ciudadanos, un tema muy interesado, pues porque es una forma de ponerle límites al poder. Pero, ¿cómo hacemos? Porque en cierta medida sí es un poco necesario, y bueno, creo que los ciudadanos lo han estado demandando, las diferentes instituciones lo han estado demandando, pero actualmente hay una legislación que no solamente, que tal vez probablemente en algún momento tuvo un espíritu bueno, pero actualmente vemos que hay montos en colones todavía, o sea que los montos a pagar por infringir leyes de tema de probidad respecto a los políticos son absurdas. Entonces, usted propone que exista algo paralelo que no sea a través de leyes, ¿o qué es lo que usted propone en ese sentido? Es un conjunto de cosas, ¿verdad? Se necesita, en definitiva, la ley, y hablemos las cosas como son. La ley va a persistir y va a seguir sirviendo porque es lo único que tenemos hasta el momento que se decrete una nueva y que entre en vigor. Entonces, entre tanto, no podemos dejar esto completamente desprotegido, pero en el proceso de la elaboración de una nueva ley se deben contemplar precisamente esas nuevas realidades. Exacto, una ley de probidad que hable en colones
y ahora vamos a venir y hacemos una ley de probidad en dólares cuando sabemos que ya estamos dando el siguiente paso en los mercados mundiales y que siempre va a venir a quedar de alguna manera desprotegido. Es el mismo caso que tenemos con el tema de, repito, de extinción de dominio, es el mismo tema que tenemos con un montón de legislación que se hace a la carrera, porque es urgente, pero no se analiza, no se estudia y no se prevé lo nuevo que está ofreciendo. En ese caso hay un tema interesantísimo que es el de los nuevos modelos de producción ciudadanos. Uber, el caso de Uber no va a ser el último, van a venir 100 formas distintas de productividad ciudadana. En España está BlaBlaCar. Usted habla de la no intervención del Estado. ¿Qué piensa respecto al tema de Uber? ¿Qué es lo que propone usted? Pues porque, como usted mencionaba, el tema de la intervención del Estado en ciertos momentos afecta. De hecho, se hablaba ahorita recientemente de legislar para poder meter de forma legal a Uber, pero hemos visto que también de forma natural o en el libre mercado ha funcionado sin necesidad de una ley. Claro, es que a eso es precisamente a lo que me refiero. El principio de no intervención del Estado parte de que lo que no sea necesario legislarlo, regularlo, se deje tal cual. ¿Por qué? Porque siempre se van generando un montón de instancias intermedias que van generando más costo al Estado, por ende, más costo social. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me refiero precisamente al caso de Uber? Porque no es el último que va a venir. Los modelos de producción ciudadana están cambiando aceleradísimamente en el mundo. La forma de obtener capitales para generar una nueva empresa está cambiando todos los días. Ahora tenemos crowdfunding, tenemos un montón de cosas totalmente distintas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me invento una máquina en El Salvador y de repente recibo 20 millones de dólares en los Estados Unidos de usuarios que confían en mi proyecto? ¿Cómo contempla la legislación actual es el uso de ese capital, la adquisición de esa plata? ¿Cómo la contempla? ¿A dónde encaja en la ley? Cosas tan sencillas como el teletrabajo no están legisladas. Entonces, sí hay que intervenir, repito, lo menos que se pueda. A veces el legislador, sobre todo los candidatos, son como, qué sé yo, como un carnicero aprendiz que anda con el cuchillo en la mano y solo anda viendo que corta y quieren meterle leyes a diestra y siniestra todo, y eso en definitiva genera más corrupción porque ley puesta, trampa hecha, no recuerdo muy bien el dicho. Pero todo va generando. Hace unos días yo escuché a un representante de un partido de derecha que se dice mucho que tiene y mantiene un carácter liberal. Pero en 10 minutos que le dieron para exponer su plataforma, habló de la creación de al menos 3 instituciones estatales nuevas. Entonces, hay una incoherencia total en el discurso. Sí hay que normar algunas cosas. Pero repito, en lo menos que se pueda. La semana pasada se aprobó un nuevo bono por más de 350 millones. ¿Qué piensa usted al respecto? Que hay arreglos políticos que son inevitables. Hay una serie enorme de arreglos políticos que van a ser y que son inevitables y que no podemos cambiar la historia de El Salvador en un día, ni en un periodo. Se debe empezar a marcar un cambio. ¿Respeta este presupuesto todos los temas en los que legisló, en los que emitió la sentencia a la sala? Yo creo que no. ¿Es el mejor presupuesto? Absolutamente no. O sea, perdón, pero un presupuesto, si yo hago mi presupuesto de mi casa, pensando que me voy a sacar la lotería en marzo y que por eso voy a gastar en enero y febrero y me voy a ir de viaje y lo voy a agarrar todo el crédito porque yo sé que en marzo me saco la lotería, es una locura. Lo mismo ocurre con el Estado, 350 millones más al endeudamiento. Se oye fácil, lo terminan pagando mis hijos. Entonces se requiere, pero para eso se necesitan bloques legislativos verdaderamente conscientes de su labor. En esta ocasión yo creo que al Estado se le debió haber puesto algún tipo de condicionantes más fuertes. ¿Qué entonces medidas propone, qué alternativas propone usted? En primer lugar, antes, y eso fue un compromiso que yo he asumido como candidato, yo de resultar electo me comprometo desde ya a no apoyar la creación de ningún nuevo impuesto ni incremento en los actuales, ni a este, ni a cualquier gobierno en el futuro, mientras yo sirva como diputado, al menos, digamos, 1 o 2 periodos. ¿Por qué? Tenemos 22 impuestos nuevos que solamente han servido para tener funcionarios de gobierno viajando en primera clase, y la situación en todos los ámbitos de la vida nacional igual o peor. Lo refleja la encuesta de la UCA.
Los destinatarios de los programas sociales del gobierno dicen que esos programas no sirven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el presupuesto? Pues en primer lugar que sea realista, si no, no sirve de nada. ¿Y qué implica eso? Implica lo que deba implicar para que el presupuesto, la plata que va a entrar, alcance al menos para cubrir las necesidades del Estado sin incurrir en este tipo de cuestiones. Siendo usted una persona que hemos notado en sus publicaciones, en la forma en la que usted se expresa a través de diferentes medios, evidentemente una persona de derecha, ¿por qué eligió el PDC para su candidatura? Porque el PDC, más que un partido, aunque a algunos no les gusta, digo, en el mismo partido que lo diga, más que un partido ideológico, es un partido doctrinario. El proyecto humanista cristiano en el cual se basa la democracia cristiana internacional, no solo en El Salvador, parte de un corpus cierto de una doctrina social, que es el acumulado de 2000 años de experiencia en el trato con el hombre. Hablo de la doctrina social de la Iglesia. A partir de ahí, y repito, un partido doctrinal en el que se enumeran claramente los principios doctrinarios que nos rigen, concuerda perfectamente con mi plataforma de vida. El primer principio doctrinario del PDC es la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural. Contempla dentro de sus principios doctrinarios el fortalecimiento, la defensa y la promoción de la familia. Los estatutos dicen rectamente formada, lo cual podemos interpretarlo de acuerdo a natura, hombre y mujer. Hablamos del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos sin intervención del Estado. Hablamos de la búsqueda del bien común en pleno respeto a la dignidad humana de las personas, de solidaridad, de subsidiariedad y todos los temas que son parte de mi agenda. Para mí encajó perfectamente el ideario del PDC. De hecho, creo que más bien yo encajo perfectamente en el ideario del PDC. ¿Qué opina usted de los diputados que se han llamado de derecha, que están en la Asamblea Legislativa y que apoyan medidas que evidentemente son de izquierda? Es un tema bien simpático. Yo creo que hay una buena dosis de ignorancia. Lo he venido criticando y se los he dicho en su cara y en mis redes sociales un montón de veces. Esos que se dicen de derecha que impulsan medidas marxistas. Definitivamente que tienen derecho, como cualquier ciudadano, a tener una representación legislativa. Lo que no se vale, desde ningún punto de vista, es que yo vaya a darle paja a los ciudadanos. Es que yo vaya a mentir, a decir que soy lo que no soy o que quiero representar lo que no puedo representar. Entonces, creo que falta una gran dosis de humildad para asumir la realidad de la ignorancia. Acá partimos de preceptos de soberbia intelectual. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Entonces se cae en este tipo de cosas. ¿Qué piensa usted del transfugismo? Que es doloroso, especialmente para el PDC. El gobierno del presidente, durante el gobierno del presidente Saca, si mal no recuerdo, fueron 3 o 4 diputados que le compraron a la democracia cristiana. El siguiente gobierno de Mauricio Funes creo que compró 2 o 3 más. El último es precisamente el último diputado demócrata cristiano electo en mi departamento, que es el señor Francis Habla. Fue electo por el PDC y ahora está con gana. Creo que la sala se quedó corta en el tema del transfugismo. Me refiero a que eso debió haber sido, yo sé que no se puede, pero debió haber tenido algún tipo de mayor retroactividad. Ese partido del que estoy hablando, que compró estos diputados, entiendo que le han bajado cerca de 25 candidaturas en todo el país, porque está formado a puro tránsfuga. Usted mencionaba este tema de que cada vez que los legisladores toman decisiones por los ciudadanos, cometen errores. Entonces, ¿qué medidas tomaría usted de su legislación en caso de llegar? Porque las decisiones que toman los legisladores, de hecho, son para eso, ¿verdad? Son para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. Pero ¿cómo medir qué tanto esto está ayudando o qué tanto ya no está ayudando y que sí están interviniendo y sí están interfiriendo en cosas propias de los ciudadanos? Ahí viene otro tema bien delicado, que es, por ejemplo, el financiamiento de los partidos. Vamos a ver a qué me refiero. El diputado, dice la Constitución, no está atado por mandato imperativo. Para mí eso es bien relativo. Para mí, yo como candidato estoy amarrado a lo que yo he propuesto a los ciudadanos que van a votar por mí. Yo sí tengo un mandato y es el mandato que me da la gente que vota por mí. ¿Cómo voy a medir esto?
Creo que partamos de esto. En primer lugar, la ley debe surgir de preceptos biológicos y antropológicos. Yo puedo hacer o puedo presentar una pieza de correspondencia mañana pidiendo una ley para que los burros puedan volar. Y puede ser que la aprueben mañana en la tarde, lo cual no significa que pasado mañana le salgan alas a los burros. De pronto, cuando caemos en el concepto ideológico, sobre todo en los nuevos marxismos, esa nueva izquierda, se mete a que todo es un derecho. La sociedad se ha vuelto derechista. Todo el mundo quiere derechos y nadie quiere obligaciones. Y los más derechistas son los izquierdistas, porque para ellos todo es un derecho. El derecho al agua, ¿de cuál agua? Nosotros como PDC, por ejemplo, hicimos esa pregunta en la asamblea. ¿Quieren el derecho al agua? ¿A cuál agua? ¿Cuál agua? Lo que lleva el río Lempa. ¿Por qué cuesta tanto la planta de potabilización de Las Pavas? Porque ya no baja agua, baja lodo. Entonces, ¿sobre qué derechos sí legislará usted, por ejemplo? Repito, hay ciertas cuestiones que nos interesan y los derechos son amplísimos, pero existe un conjunto de derechos humanos que está siendo desfigurado. Se están dando, cada día se están inventando nuevos derechos. Ahorita está en boga el tema del matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no es un derecho humano. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, 47 jueces de distintos países, todos expertos en derechos humanos, resolvieron en la sentencia de Chopin versus Charpentier que ellos, estos dos ciudadanos que querían casar, presentaron contra el Estado francés y el tribunal dijo no hay un derecho humano al matrimonio homosexual. Entonces, repito, los derechos que caigan dentro de los preceptos, estamos hablando de los temas muy personales del individuo, dentro de los preceptos biológicos y antropológicos, dentro de lo que es ciencia. Hay otro tema muy importante sobre el cual no se habla mucho en El Salvador y es la objeción de conciencia. La libertad de culto, la libertad religiosa que no está legislada en El Salvador, y debiera, le da al individuo el derecho de objetar en conciencia, de oponerme a seguir una ley que es moralmente errónea de acuerdo a mi fe, y es algo que está legislado en la mayor parte de países del mundo. En El Salvador no está legislado. Acá algunos dicen que eso es intervenir en el terreno de lo privado. Al contrario, es arreglar de acuerdo, lograr convivencia social mediante una ley que no es interventiva. No es una ley para crear un nuevo ente estatal que controle a las iglesias, sino que para garantizar el real gozo de la libertad de culto, que sí es un derecho humano. Curul 85 cuenta con un índice de libertades, no sé si ha tenido la oportunidad de verificarlo. Nosotros tenemos un índice que mide libertades de cada, según cómo vota cada diputado, de acuerdo a diferentes aprobaciones en la Asamblea. Entonces, medimos tres áreas: la libertad política, la libertad individual y la libertad económica. En el caso de llegar usted, ¿qué área cree que le iría mejor, o a qué área usted le apuesta más, al tema económico, de libertades individuales o de libertades políticas? Me gusta muchísimo el tema de las libertades políticas, sobre todo a raíz del desastre que ha significado la intervención del Tribunal Supremo Electoral, evitando la participación de los candidatos independientes. Entonces me parece urgente ver eso en la próxima legislatura, porque no podemos seguir en una sociedad que bloquea al ciudadano que decide no unirse a un instituto político para optar un cargo de elección popular. Entonces yo creo que sería en el tema tanto de libertades individuales como en el tema de derechos políticos. En lo económico realmente no es mi campo y como tal lo acepto. El FMLN promueve, o ha promovido en los últimos días, ha dado declaraciones respecto a que los funcionarios de segundo grado sean elegidos por los ciudadanos. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Me parece que es un tema delicadísimo, porque alrededor del mundo ese ente del referéndum habitualmente se presta que lo manipule quien sea que esté en el gobierno.
No me preocupa por el tema de que en el momento, bueno, sí, obviamente que me preocupa que lo esté proponiendo el FMLN, pero me preocupa el tema en general. ¿Por qué me preocupa? Sobre todo en nuestras nacientes democracias, en estas incipientes democracias, en donde todavía la elección de diputados, de consejos municipales y los presidentes es oscura, terriblemente oscura. Me preocupa muchísimo más que decisiones de ese calibre que se excluyen del mandato popular directo precisamente por la complejidad. Evaluar a un candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, perdón, pero incluso yo me apegaría mejor a la opinión de algún experto. No es algo que yo pueda someter a concurso público, decir, ok, estos son los 4 magistrados, ¿y qué tienen? Que no van con ningún partido, ¿y quién los propone? No, a mí me preocupa ese tipo de situaciones. De hecho, me muestro en contra en una democracia naciente como la nuestra. ¿Cree usted que la solución entonces para todo son la creación de leyes? No, al contrario. ¿Por qué se lanza entonces por un cargo de legislación? Porque hay el principio básico. ¿Para qué sirve la política? ¿Cuál es el objetivo de la política? La política debe lograr una sana, una pacífica convivencia, una convivencia ciudadana de todos los sectores de la sociedad. Ese es básicamente el objetivo, pues aquí el Estado existe para que logremos convivir como salvadoreños en base a un pacto social que se llama Constitución de la República. Ahora bien, en esa negociación que debe haber en la Asamblea Legislativa, se dejó de representar al pueblo. Ahora en la Asamblea Legislativa se representan intereses económicos, agendas internacionales, y el tema esencial de la búsqueda del bien común se perdió de vista. Ahora se legisla en base a grupos de poder, en base a la predilección ideológica de alguien, el tema de la actuación internacional del FMLN apoyando dictaduras. Entonces creo que es urgente que los ciudadanos propiciemos el cambio político. Yo suelo decir que se urge un cambio político, pero que ese solo puede partir del poder de los ciudadanos. Y ahí pues es donde pretendo ponerme a disposición de las personas que piensan como yo para que tengan al menos una alternativa a la hora de elegir.